Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a explicar uno de los ejemplos vistos en clase en código PHP, en la cual utilizaremos la función if. Como se puede observar, tenemos lo que es una apertura y un cierre del código PHP, y en su interior todo aquel texto que nos va a permitir realizar la validación de la información que requerimos. En primera instancia, tenemos la designación de dos variables, variable 1 a la cual se le asignó el valor de 40 y a la variable 2 que se le asignó el valor de 20. Posteriormente tenemos tres condicionales, la primera que es if, y dentro de su contenido tenemos que se va a evaluar que la variable 1 sea mayor que la variable 2. Posteriormente un texto donde nos va a permitir mostrar dentro del explorador si realmente se cumple esa condición, que variable 1 sea mayor a variable 2. En segunda instancia tenemos la condicional else if, en donde vamos a evaluar que la variable 1 sea menor a la variable 2, y por consiguiente tenemos igual un texto que nos va a permitir visualizar en el explorador si realmente se cumple esa condición, que la variable 1 sea menor a la variable 2. Y en tercera opción tenemos la opción else, en donde si las dos variables contienen el mismo valor, nos va a mostrar un mensaje de que las variables son iguales. Como primera instancia vamos a tocar el punto de la primera condición. Dado que ya tenemos asignado el valor de 40 en la variable 1 y el valor de 20 en la variable 2, nos vamos a trasladar a nuestro explorador web. Ya en el explorador nos muestra que el valor de la variable 1 es 40, el valor de la variable 2 es 20. Por lo tanto, se cumple la condición establecida en primera instancia, la cual es que la variable 1 debe ser mayor a la variable 2, por lo que nos muestra que 40 es mayor que 20. Regresando a nuestro código fuente, ahora vamos a evaluar la segunda condición. Para esto vamos a cambiar el valor de la variable 1 y lo vamos a dejar en 10. Si nos vamos de nuevo a nuestra segunda condición, nos dice que la variable 1 debe ser menor a la variable 2. Para que se pueda cumplir esta condición. Al regresar nuevamente al explorador, tenemos ahora que la variable 1 vale 10, el valor de la variable 2 sigue siendo 20 y entonces por lo cual se cumple esa segunda condición en donde nos indica que la variable 1 es menor a la variable 2, por lo que el resultado mostrado es 10 es menor que 20. Por último vamos a verificar la última condición, la cual nos dice que los valores son iguales. Para este ejemplo vamos a cambiar el valor de la variable 1 a 20. Con este cambio vamos a poder visualizar que tanto la condición 1 como la condición 2 no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque los valores son iguales. Entonces de esta manera entraría de forma inmediata la condición 3. Al volver de nuevo al explorador, ahora tenemos que solo nos indica un solo mensaje. Dado que ni la primera condición se cumple, ni la segunda condición tampoco, únicamente va a entrar la condición 3 y solamente nos va a arrojar el valor mediante texto indicándonos que los valores son iguales. En este segundo código de PHP vamos a analizar la función switch. Como primera instancia tenemos que nuestro código PHP tiene una apertura y un cierre. Una variable, nuestro código hecho y asimismo su texto, el cual nos indicará la opción a elegir, y por último la función switch, la cual analizará la variable y los casos en los que se va a cumplir la variable, y si no se cumple, un quinto caso vendría siendo la palabra de default, donde nos indicará que es incorrecta la opción elegida. En primera instancia vamos a asignar a la variable casco un comando llamado random int y entre paréntesis los números 1 y 5. ¿Esto qué nos va a indicar? Que cada vez que la función switch dé una vuelta va a elegir entre los números 1 y 5 y nos va a mostrar en el explorador el número elegido.
mediante un texto. Ya lo que es en la función switch, vamos a establecer los primeros 4 casos en donde sí se va a cumplir la condición que estamos analizando. En donde vamos a poner caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y con su respectivo eco y su respectivo texto, que nos va a indicar que es el caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4. Y vamos a colocar al final, como quinto caso, no especificado con ese número, sino con la palabra de default, que no se cumple ninguna de las 4 opciones anteriores, mediante la palabra echo y su respectivo texto. Al regresar al explorador, podemos observar el funcionamiento del código PHP, en donde nos muestra 2 líneas de textos. La primera, la cual fue escrita para que nos diera el número elegido de la variable, y en la segunda línea de texto tenemos el funcionamiento de uno de los casos indicados dentro de la función switch. En primera instancia tenemos que el número que se eligió fue el 1, por lo tanto entra el caso número 1 de la función switch, en donde nos indica este es el caso número 1. Si le damos a actualizar el explorador, podemos observar que ahora el número que nos elige es el 5. Dentro del código PHP tenemos que el número 5 no es tal cual un caso, sino es el cierre del mismo código, por lo que vendría siendo la palabra default, y en esta solo agregamos esta opción es inválida. Si volvemos a actualizar el explorador, tenemos que ahora que el número elegido fue 4. Por ende, entra en funcionamiento el caso número 4, en el cual escribimos este es el caso número 4. Y así subsecutivamente, si seguimos dando a actualizar, podemos ver que nos seguirá dando diferentes números. Obvio, dentro del rango de 1 a 5, que fue lo que definimos dentro de la variable caso. Pero ¿por qué no se muestran de manera cronológica los números? Esto es porque agregamos un comando llamado randomin, que va a hacer que elija los números del 1 al 5 de forma aleatoria. No necesariamente tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, sino que puede ser 1, puede ser 5, otra vez puede ser 5, puede ser 4, puede ser otra vez 1, puede ser 2 y así sucesivamente. En este tercer ejercicio a analizar, dentro del código PHP tenemos que vamos a observar 3 formas de ciclos. El primero que es do, while, el segundo que es while y el tercero que es for. Pero para poder visualizar o tener una mejor perspectiva de cómo funciona cada uno, los vamos a analizar de forma separada. Analicemos primero la función do while. Como se puede observar, tenemos lo que es nuestra entrada y salida de código PHP, tenemos asignadas nuestras variables, tenemos nuestros textos a visualizar en el explorador mediante la palabra echo, y por consiguiente tenemos así nuestras dos funciones, el do y el while, con sus respectivas acciones a realizar. En primera instancia vamos a definir las variables. Variable 1 asignándole el número 10 y conta de contador asignándole el número 5. Dentro de las funciones tenemos lo que es el do, en donde mediante un texto con la palabra echo vamos a escribir, esta es la vuelta número, y vamos a colocar las variables primero conta concatenadas con puntos, seguimos otra vez con textos mediante comillas y volvemos a concatenar con punto lo que es la variable 1. Y como operación tenemos por consiguiente que es conta igual a conta más 1. Dentro de la función while tenemos que va a ser conta mayor igual a variable 1. Y como texto no tenemos nada, solamente lo que es un brinco o salto de renglón. Al visualizar este código dentro del explorador, tenemos lo siguiente. Dentro del explorador podemos observar que
el código inició a partir del número 5. Esto es porque dentro de la variable contador le asignamos el número 5 y por ende va a iniciar desde el número 5. Por eso es que se observa 6 líneas, empezando porque esa es la vuelta número 5 de 10, después esta es la vuelta número 6 de 10, 7 de 10, 8 de 10, 9 de 10, de 10. ¿Y por qué 10? Porque 10 es el valor que le asignamos a la variable. Ahora bien, si regresamos de nuevo al código PHP y le cambiamos el valor a la variable conta de 5 a 1, podremos observar lo siguiente. Dentro del explorador ahora inició su recorrido desde el número 1, entonces ahora nos puso las vueltas desde la 1 a la 10 hasta la 10 a la 10. Sin embargo, aquí se podría observar un detalle más al momento de hacer un cambio en el código PHP. Si asignamos un valor en la variable conta superior al de la variable 1, en este caso 12, el código no se detiene. Aunque sea, nos va a mostrar una sola línea de texto como se puede ver a continuación. Ya en el explorador podemos observar que solamente nos muestra una línea que nos dice esa es la vuelta número 12 de 10. ¿Por qué? Porque dentro del contador no establecimos un límite. Sin embargo, se puede realizar, pero sería caso de otro ejercicio en particular. Ahora vamos a analizar el segundo caso, pero ahora con la función while. Como se puede observar, también tenemos nuestra entrada y salida de código PHP, tenemos nuestras variables, tenemos nuestras palabras secos, indicándonos los textos que se van a visualizar en el explorador y como tal el comando while. Dentro del comando while vamos a seleccionar o elegir la condicional a evaluar, que en este paso vamos a decir que la variable conta debe ser menor o igual a la variable 1. Y en el texto que nos va a visualizar en el explorador nos debe poner esta es la vuelta número concatenada con la variable conta, concatenada con la palabra de, concatenada con la variable 1. Y por ende vamos a elegir o vamos a decirle que la variable conta va a ser igual a conta más 1. Esto que indica que cada vez que dé una vuelta el ciclo a evaluar, la variable conta se le va a sumar un número más. Esto es, si yo dar mi primera vuelta, el contador tiene 0, cuando termine y vaya a hacer la segunda vuelta, va a ser 0 más 1, entonces va a ser 1, entonces ahora mi contador va a tener el valor de 1, y así consecutivamente hasta que llegue al límite que viene siendo el 10, establecido en mi variable número 1. Ya visualizándolo en el explorador, nos quedaría de la siguiente manera. Podemos ver aquí en el explorador, tenemos que las vueltas nos las inicia desde el 0 hasta el 10. ¿Por qué sucede este? ¿Por qué? Porque dentro de la variable conta asignamos el valor del número 0. Entonces, por ende, va a iniciar de 0 de 10, 1 de 10, hasta 10 de 10. Como podemos ver dentro del explorador, ahora inicia nuestro conteo a partir del 6. Esto se debe a que en la variable conta cambiamos del número 0 al número 6. Y por ende se cumple nuestra condicional de que va a iniciar a partir del número elegido. Por eso es que inicia, esta es la vuelta número 6 de 10, esta es la vuelta número 7 de 10, 8 de 10, 9 de 10, hasta llegar al 10 de 10. Ahora bien, si cambiamos el valor de la variable conta a 12, podremos observar que el código ya no se ejecutará. ¿Por qué será esta situación? Sencillamente es porque dentro de nuestra función while establecimos que la variable conta debe ser menor o igual a la variable var1. Y por ende, no visualizaremos nada en el explorador, dándonos a entender que el código no podrá seguir con su conteo, como se puede ver a continuación. Al entrar nuevamente al explorador podemos ver que después de haber cambiado la variable conta a 12, el código ya no se ejecuta, toda vez que tuvimos una restricción ahí en la condicional de la función while, donde le decimos que la variable conta debe ser menor o igual a la variable var1. Y por ende, el código se detiene y no se visualiza nada en el explorador.
Ahora analicemos la función for. Como se puede observar dentro del código PHP, igual tenemos nuestra entrada y salida, nuestra designación de variables, nuestros textos echo que nos muestran la información que queremos visualizar dentro del explorador y la función for con sus acciones a realizar, así como el texto a mostrar dentro del explorador. Como primera instancia vamos a asignarle a la variable 1 el número de 10 y al contador el número 0. Dentro de la función for vamos a establecer tres parámetros. El primero, que la variable contador sea igual a 0. Posteriormente, que la variable contador sea menor o igual a la variable 1. Y por último, que la variable contador sea autoincrementable de 1 en 1. Esto se hace mediante colocándole al final dos signos de suma. Ya una vez hecho todo esto y viendo que no hay errores en el código, podemos visualizar en el explorador lo siguiente. Podemos ver aquí en el explorador que no muestra ningún error el código PHP antes realizado, por lo que cuando definimos nuestras variables indicamos que la de contador tendría el valor de 0. Y aquí en el explorador inicia a partir del valor 0 y termina en el valor de 10. Si termina en el valor de 10 es porque a la variable 1 le asignamos el valor de 10. Y en la condicional que establecimos es que la variable de contador tendría que ser menor o igual a la variable 1, que en este caso fue 10. Ahora bien, si dentro del código PHP le cambiamos el valor al contador a 6, obtendremos una visualización diferente, porque iniciará ahora el texto a partir del número 6. Regresando al explorador, podemos ver que ahora, en efecto, el código está funcionando y cambiamos el valor de conta a 6 y por ende inicia el contador dentro del explorador a partir del número 6 y finaliza en el número 10 toda vez que no fue cambiada la variable 1. Ahora bien, tendremos un caso en particular en donde cambiaremos el valor de la variable conta a 13, como se puede observar en el código. Al hacer este cambio, podremos observar que al momento de ejecutarse el código, este ya no mostrará información dentro del explorador, toda vez que tenemos una condicional dentro de la función for donde la variable conta debe ser menor o igual a la variable 1. Por ende solamente nos aparecerá el mensaje de ejercicio for y ya no nos mostrará más líneas indicándonos el avance del contador, como se observa a continuación. Dentro del explorador podemos observar que no se muestra ninguna acción a realizar por parte del código, toda vez que se está cumpliendo una de las condiciones que pusimos, la cual es que la variable conta sea menor o igual a la variable 10. En primera instancia habíamos definido la variable 1 con el valor de 10, pero nosotros cambiamos el valor de la variable conta a 13. Por ende, no va a haber ninguna acción a ejecutar porque no se cumple la condicional de que conta sea menor o igual a la variable 1. Ya en conjunto se pueden observar las tres funciones diferentes analizadas con sus respectivos valores, sus respectivas acciones a realizar, las cuales nos mostrarán dentro del explorador sus acciones a realizar. Dentro del explorador ya las funciones en su conjunto muestran sus respectivos resultados, toda vez que únicamente cambiamos el valor de la variable conta y se mantiene el valor de la variable 1 en 10. En do while el valor de la variable conta es 5, por lo que inicia su recorrido a partir del número 5 hasta el número 10. En la función while el valor de la variable conta inicia a partir del número 4 y termina en el número 10. Y en la función for el valor de la variable conta fue de 6 y es por eso que inicia a partir del número 6 y termina en el número 10. Y con esto terminamos la explicación de los ejercicios vistos en PHP. Muchas gracias.